shake it. Hurt on my chest, I try to fake it. Live every day, I try to make it. But you're gone, 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 gone. Pain on my heart, I never shake it. Hurt on my chest, I try to fake it. Live every day, I try to make it. But you're gone, 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 gone. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa. Volvemos a hablar del baloncesto femenino por todo el mundo y hoy principalmente vamos a centrarnos en Francia y en España. Hoy son noticias de las ligas nacionales que también influyen en la Euroleague porque ambos equipos están clasificados. Tengo aquí a Noelia, como siempre, ¿qué tal? Hola, buenas, aquí con ganas de hablar también. Tenemos que hablar de lo del entrenador de Girona, que han destituido a Eric Suriz. También tenemos que hablar de lo que está pasando con el virus, la pandemia en distintos países, que la verdad que está afectando por bastantes lados. Y por lo que vamos a empezar, que a lo mejor no es lo más importante, pero yo creo que es algo que le viene muy bien a la Euroliga, porque ya no solo a las Bell Lyon, sino en general a la competición le viene muy bien que esté Alicia Clark. Creo que es una jugadora que ya poco más podemos decir de ella. Creo que uno de los artículos que más me ha gustado escritos por mí mismo lo escribí de ella y es una jugadora que este año consiguió tener un golpe encima de la mesa, que se reconociera todo ese trabajo que lleva haciendo muchos años en la sombra, porque es una jugadora que muchas veces lo que hace pues no destaca, pero creo que sobre todo en Europa, más lejos de lo que hace en la WNBA, que yo creo que está por debajo de su rendimiento, no por ella, sino porque teniendo a Brianna Stewart, a Natasha Howard, a Jewel Lloyd, pues es un equipo donde no se le pide brillar, pero en Europa sí es una estrella que hace números de una jugadora que es referencia de la Euroliga, así que la verdad que con muchas ganas de ver qué tal con Alicia en el Lyon. Ahora entraremos un poco en detalle de lo que está pasando en Francia, pero para empezar con lo de Alicia, ¿qué tal lo viste, Noelia? Aunque yo creo que tú esperabas un poco que volvieras a ver. Sí, yo sí esperaba que volvieras Bell y de hecho ya habían habido noticias desde Francia que decían que estaban negociando. Antes de la WNBA ya se sabía que Lyon quería reincorporarla y de hecho, digamos que parar las negociaciones por la WNBA, por dejarla centrarse en Estados Unidos. Y sí, yo creo que es una muy buena noticia para las de Lyon. Creo que es una jugadora en Europa top, que además de ser una jugadora top, es una jugadora trabajadora, que no siempre eso va a la par. Siempre hemos visto la típica jugadora americana que viene a Europa a meter puntos bueno, a lucirse, pero en cambio Alicia Clark, ya sabemos de sobras que es una jugadora que aporta en todas las facetas del juego. Y bueno, será la tercera temporada ya en Lyon que esté Alicia. Creo que es una jugadora que está plenamente integrada en la estructura del club y que bueno, volverá a ser para mí la líder del equipo. El año pasado ya lo fue. En promedio en Euroliga casi 16 puntos por partido, más de 5 rebotes por partido y creo que, bueno, que será un factor diferencial para el equipo de Lyon, que para mí es un equipo de los que va a estar peleando para como mínimo llegar a los playoffs de la Euroliga. Y un poco por comentar también esto, antes de pasar a la Liga Francesa, que en esto tú eres más experta. Ya hablamos de los grupos de la Euroliga, donde van a estar el Izmir y el Girona en el programa anterior, así que vamos a tocar un poco este grupito por encima y ya solo nos queda uno que veremos si lo tocamos en el siguiente programa. Tenemos al Arca Polaco, a las Bell, luego tenemos el Fenerbahce y el Praga, por lo que yo creo que va a ser un grupo donde entre Praga, Fenerbahce y Asbel se van a dar bastante guerra por conseguir los dos primeros puestos. Creo que va a ser muy muy interesante ver ese grupo. Veremos qué tal el Arca, la verdad que le tengo más fuera del radar que a los otros, pero creo que sabiendo ya de antemano el grupo que tiene, pues van con la mentalidad de darlo todo e intentar rascar las victorias posibles. Así que creo que a priori, no sé si podrá ser el mejor grupo, porque Fenerbahce, Praga y Lyon, pues yo creo que son equipos que puede estar muy interesante de ver. No sé qué opinas tú. Pues yo opino que es claramente el grupo de la muerte. Literal. Es decir, para mí las Bell es un equipo, te decía que tiene que estar luchar para playoffs, pero yo creo que en cualquier otro grupo, menos quizá en el de Girona, que también creo que tiene buen nivel. Yo creo que en cualquier otro grupo estaría luchando por el primer puesto de grupo. Aquí es que Fenerbahce, Praga y Asbel para mí son tres del top
6 equipos de la Euroliga. Creo que va a ser un grupo muy bonito de ver y el único equipo el Gdynia polaco, yo creo que sí que es uno de los equipos más débiles de la competición, que no creo que consiga ganar ningún partido, la verdad. El año pasado tenían a Bekalen, bueno, que está ahora en Valencia, la jugadora de WNBA, que era la líder del equipo y que era la cargada de hacer daño, pero este año yo creo que han bajado el nivel. Creo que si el año pasado ya no eran un equipo muy competitivo, este año pues todavía son un escalón por debajo, con muchas jugadoras jóvenes, muchas polacas, pero veremos qué son capaces de hacer. Pero en principio yo creo que ese grupo va a ser bastante espectacular. Praga con una jugadora como Alisa Thomas de jugadora franquicia, Fenerbahce con Sabalí, ya quizá como jugadora de referencia también, y Asbel, pues ya hemos hablado de Alisa Clark. Yo creo que es el grupo que para mí a priori más nivel tiene. Y ahora sí, que después nos desviamos y pasamos a la Liga Española. Hay que hablar un poco de lo que está pasando en la Liga Francesa, que todos los partidos de este último fin de semana, el último fin de semana de octubre, pues han quedado pospuestos por culpa de la pandemia. Ya había habido partidos que se habían suspendido antes y ahora se ha suspendido directamente toda la jornada por cómo está la pandemia en Francia, y también los que vendrían ahora entre semana. Todavía no se sabe cómo va a ser esto, todavía están esperando medidas. Desde la federación han pedido apoyo para los clubes y que se les tenga más en cuenta, sobre todo a la hora de tomar estas decisiones, que además tengan informados. Yo creo que va a ser complicado. Por suerte, pues los equipos de Euroliga pues estarán al margen y me imagino que no tendrán esos problemas a final de noviembre cuando sea el primer grupo. Pero habrá que ver lo que pasa con la liga francesa, que hay otros casos, como por ejemplo en Turquía, el Hatay 2 está Stubendur, y bueno, donde iba a fichar Nafesh Collier, que realmente no sé si llegará a fichar a estas alturas. Pues ese equipo solo ha jugado 3 de los 7 partidos, así que está bastante compleja la situación. Y bueno, y antes de pasar a hablar de Girona y de Eric Surier, también hay que comentar un poco lo que pasó en España en este partido hoy, que se suspendió justo al descanso. Así que, Noelia, tú que te enteraste un poco mejor. Fue la verdad una situación bastante estrambótica. Básicamente, y para mí es bastante triste que pase eso, pero básicamente lo que pasó fue que, nada, que Zaragoza y Araski empezaron el partido, ahí en Vitoria, y al descanso, Zaragoza recibió una notificación de que una de sus jugadoras había dado positivo en un PCR, una jugadora que estaba en ese momento disputando el partido. Así que, pues nada, comunicaron a la federación y suspendieron el partido pues al descanso. Bueno, en teoría la FEP dijo que no se habían vulnerado los protocolos. Para entendernos, lo que obliga a la FEP es a hacer antes de cada partido un test de antígenos, que son más baratos que los PCRs, pero eso que ser más baratos, más rápidos, pero también con bastante menos fiabilidad que los PCR. Y esos test, pues la jugadora en cuestión dio negativo. Lo que pasa que, bueno, como imagino que nuestros oyentes, no sé si tendrán presente o no, pero a partir de la semana que viene, bueno, ahora queda, creo que antes del parón, un partido, el de Girona Benvibre, y luego ya hay, hay parón de selecciones. Y claro, las selecciones de los países y ellas por su parte, además de los tests de la liga, digamos, de la liga femenina, la liga nacional, digamos, pues las federaciones mismas hicieron pasar a sus jugadoras PCRs, digamos, extra. Y en uno de esos PCRs, pues fue el que dio negativo. Así que la jugadora hizo ese test antes del partido y entre medio antes de saber el resultado, hizo otro test que se dio negativo. Así que veremos en qué queda, esperemos que sea un falso positivo, porque si no, la verdad es que la situación se complica bastante, porque habrían sido contacto pues las jugadoras de Casa de Mon y también las de Araski, así que veremos. Aquí yo creo que la cuestión importante es que realmente aquí hay un fallo de protocolo, porque bueno, esto para mí creo que no es aceptable en una liga de primer nivel como la liga femenina. Es que claro, hemos visto que en la WNBA no pasó, que esa burbuja que se hizo de Euroliga en Smith pues tampoco hubo problemas. O sea, yo creo que realmente el problema viene con eso. Y bueno, en España ya ha habido bastantes problemas con la pandemia. Me acuerdo que al principio en la segunda división hubo jornadas que se tuvieron que posponer al principio porque no había
pruebas para todos, y estamos hablando también de los test baratos, o sea que yo creo que realmente también es un problema de presupuesto de que no llega para afrontar el gasto de tantos PCR, pero claro, yo creo que habría que buscar la forma de que la federación recorte de un lado o de otro y apostar más por, sobre todo por la seguridad de las jugadoras, que yo creo que aquí es lo más importante, ya que su trabajo se la están jugando pues viajando de un lado a otro siempre, y yo creo que lo mínimo sería intentar recortar de otros lados y intentar tener más seguridad en ese protocolo, que lo de hoy ha sido un susto y veremos en qué se queda, si hay que, cuando se hagan pruebas del resto de jugadoras, porque fue una jugadora que tampoco jugó mucho, pero estuvo un par de minutos en cancha, así el baloncesto es un deporte de contacto, también las compañeras en el vestuario, o sea, no sé, yo creo que va a ser bastante complejo esto, veremos en qué se queda, esperemos que en nada, pero son cosas que yo creo que llaman a la federación a mejorar un poco el protocolo, y no solo aquí, ya vimos como por ejemplo la Federación Francesa pues también estaba exigiendo un poco más de que estén atentos de los clubes y de todo lo que está pasando. Así que veremos cómo se soluciona. También está lo de Turquía, que bueno, es un caso aislado, solo está Hatay sin jugar partidos, si no recuerdo mal. Así que en ese sentido, pues bueno, un caso nada más. Los otros están más o menos escapando bien. Luego hay otros casos de otras ligas que me han dicho que no están haciendo prácticamente ni pruebas a las jugadoras, que ya hablamos de ligas de otros países como Grecia, así que bueno, es una situación bastante compleja, ya veremos cómo acaba evolucionando todo, pero bueno, vamos a empezar otra vez a hablar de los deportivos tras este parón, que bueno, son noticias, hay que contarlo, nos gusta o no, en los tiempos que estamos viviendo, pues hay que hablar de lo que pasa con la pandemia y más si afecta a partidos, y ahora sí vamos a pasar a que a lo mejor puede ser el plato fuerte, un poco junto con lo de Alisa, aunque lo de Alisa ya lo habíamos avisado por Twitter y el artículo en la web. Esto ya es un poco más de el día anterior, de cuando está publicado el programa, y es que Girona ha destituido a Eric Suriz. Nosotros ya habíamos comentado justo en el programa anterior que la verdad que parece que está todo adrede para que hablemos de Girona en todos los partidos, pero es por lo que pasa, el guión sale un poco de la actualidad, y el Girona, pues bueno, no ha tenido malos resultados. O sea, es cierto que nosotros nos quejamos un poco de las rotaciones sobre todo, que creíamos que no estaban siendo de la mejor forma, pero yo creo que en general a todos nos ha llamado un poco la atención esto que ha pasado. Yo creo que se podía esperar, leí en Twitter a gente criticando mucho, por ejemplo Marta Salgay, la verdad que se lo tomó bastante mal, pero luego había gente que yo calculo que serán fan del Girona, que ponían que bueno, que había que hacerlo, que les guste o no había que hacer cambios, así que también hay parte de los fans que se ve que están de acuerdo con eso que propuso el club, así que ¿tú cómo viste esto, Noelia? Pues la verdad es que me quedé un poco a cuadros al leer la noticia. No me la esperaba para nada, así que yo reconozco que he sido crítica con el trabajo de Suris en este inicio de temporada, pero igualmente creo que, bueno, digamos que el equipo no, quizá los resultados no eran, o sea, las sensaciones es una cosa, pero los resultados no eran malos, es decir, destituyeron a Suris después de ganar una previa de la Euroliga de 20 puntos y de ganar a un buen equipo como es Cadillac de 20 puntos en dos partidos en que veíamos que el equipo iba hacia arriba. Pero sí que es verdad que pues, las sensaciones no estaban siendo buenas. El equipo jugando partidos a 50, 60 puntos con una plantilla con Sonja Petrovic, con Chelsea Gray, con Frida Eldebrink. Era claramente un equipo que nada, que no estaba jugando acorde con su potencial. También es verdad que bueno, creo haber oído que tuvieron problemas físicos al principio de temporada, que bueno, que Chelsea llegó tarde, que bueno, mil historias, pero no sé, quizá yo no, o sea, yo creo que esa decisión, no sé si fue precipitada, pero quizá el momento de no renovar a Suris era en verano. Para mí en ese momento pues me sorprendió bastante que lo renovaran porque el año pasado pues con la plantilla que tenía Suris a su disposición, para mí los resultados no fueron los deseados y los que todo el mundo esperaba, con esa mala racha a mediados de temporada, pero creo que quizá le salvó eso, el que, bueno, que al final el equipo parecía que iba hacia arriba, pero si haces balance general, pues el hecho es que bueno, Girona quedó eliminado de la Euroliga en un grupo asequible, digamos, que al final solo se clasificó para la repesca de Eurocup por una decisión extradeportiva y pues que para mí eso pues era bastante fracaso viendo la plantilla que tenía Girona, a pesar de todos los problemas que tuvo a nivel de vestuario, a nivel de lesiones y todo eso.
Y nada, para mí este año, pues eso, que para mí había jugadoras que no estaban jugando acorde con su potencial. Creo que el caso más flagrante es el de Adaura Lonu, que, bueno, para mí, así hablando un poco llano, creo que parecía pues su hermana gemela este año de lo que vimos el año pasado, la jugadora más valorada por minuto, digo, la jugadora más valorada de la liga el año pasado, que este año estaba saliendo desde el banquillo con pocos minutos y aún así jugando bien cuando estaba en pista, así que no sé la verdad, supongo que sus motivos tendrán para este cambio. A mí, al principio, aunque creo que Suris no era el entrenador para Girona, creo que me ha parecido precipitado. Y luego, el nuevo entrenador, que al principio se iba a anunciar al día siguiente de destituir a Zuriz, al final se acabó anunciando el mismo día un poco porque se filtró y acabó diciéndolo el presidente. Y han apostado por un entrenador que no tiene tanta experiencia en el baloncesto femenino y la verdad que eso da un poco de miedo, ¿eh? Yo te lo estuve diciendo incluso antes de meternos a Skype por el grupo, que a mí no me ha terminado de convencer un poco meter un entrenador que, bueno, que sí, que es cierto que es entrenador, que está entrenando bastantes equipos, pero yo creo que hay que saber llevar un vestuario de baloncesto femenino. Yo creo que uno de los ejemplos más claros que creo que no ha dado el paso a ser entrenadora de equipos femeninos, sobre todo de la WNBA, es Becky Hammond, porque creo que ella se quiere adaptar a ser entrenadora de equipos masculinos y ser pues la primera entrenadora femenina de la NBA. Y en parte por eso no quiere mezclarlo, porque no tiene que tener nada que ver llevar un vestuario de un equipo masculino con uno femenino. Y creo que en muy pocos aspectos, es cierto que es baloncesto, pero creo que hay que saber llevarlos de formas distintas. Así que no sé qué tal les vendrá esta apuesta y no sé cómo lo ves tú, que ya me lo comentaste un poco, pero ¿cómo lo ves? Yo creo que la clave es lo que has dicho, la palabra es apuesta. De hecho, cuando destituyeron, bueno, se supo la destitución de Suris, yo lo primero que pensé fue que si han echado a Suris así, de esta forma tan precipitada, teniendo un partido el martes, es que tienen a alguien top, hablando claro, atado, porque si no, yo no entendía la verdad de este cambio. Porque si haces un cambio así es para mejorar lo que tienes. Eric Suris tendrá tendrá como los defectos que tendrá, pero yo creo que tampoco es un mal entrenador. Ha ganado, hay que recordar que ha ganado ganó una liga con Girona, la del 2019, que bueno, hemos visto muy buenos partidos con él y que a pesar de que quizá este año no estaba consiguiendo sacar todo el jugo al equipo, sí que la trayectoria era ascendente. Así que me sorprendió bastante cuando me dijeron el nombre de Alfred Julve, porque no sea un entrenador top, es que porque la verdad no le conozco, pero es que es un entrenador que viene del baloncesto masculino. Sí, Eric Sulis en su día venía también del masculino y tampoco le fue mal, pero es como en un vestuario con estrellas como Sonja Pedro, Islaya Palau, Chelsea Gray, ahora necesitas a alguien que tenga experiencia y que la sepa llevar. Y no creo que Alfred Julve sea como el candidato más obvio para un puesto así. Bueno, él es conocido en Girona porque entrenó al equipo de ACB. Y bueno, también en los últimos años también era conocido por estar entrenando el filial del Barça masculino también. Y luego también tuvo un breve paso por Francia. Así que es un entrenador que a nivel baloncestístico no es un mal entrenador, es decir, yo creo que a nivel de baloncesto masculino es un muy buen entrenador, pero veremos si es una incógnita cómo se desarrollará en el femenino. Creo que la única experiencia que tiene en el femenino es que no sé si en 2010 creo que fue, entrenó el equipo junior del Unigirona. Así que veremos cómo le va. A mí al principio me ha dejado un poco con dudas, pero nada, es desearle también mucha suerte al entrenador y a ver cómo lo hace. Para mí creo que hay que darle un voto de confianza. Sí, yo creo que justo eso último que dijiste es clave. Creo que hay que esperar a ver cómo lo hace. Es cierto que a lo mejor el contexto es un poco raro, sobre todo por eso que dijiste tú, de cuando lo echaron, pues lo normal era tener a un entrenador pues ya consagrado, pero bueno, a lo mejor este tipo de apuestas a veces salen bien, no siempre, pero hay veces que salen bien, así que habrá que ver qué tal le va al Girona, porque sobre todo lo más llamativo es lo que también dijiste tú, que teniendo un partido tan pronto, pues yo creo que no sé si lo tendrían pensado de antes y independientemente de los últimos resultados, pues iba a pasar ahora.
Así que no sé, la verdad que fue bastante raro. A mí me llamó muchísimo la atención cuando entré a Twitter y lo vi. Así que veremos qué tal. Y sobre todo ya dentro de poco el martes, pues me imagino que ya estará a las órdenes del equipo y veremos qué tal lo hace. Así que yo creo que va a ser muy interesante y sobre todo a final de este mes, cuando tengan la primera, bueno, para ellas la segunda fase de Euroliga, pues ver qué tal le va, porque yo creo que ese va a ser el gran reto. Después, si no me equivoco, creo que en diciembre es cuando juegan contra Avenida en la liga, que ya jugaron contra Valencia, así que yo creo que sobre todo la Euroliga y ese partido contra Avenida, pues va a ser la clave donde se va a ver si es un muy buen entrenador o no. Yo creo que en general, pues puede que le salga bien la jugada, la verdad. Ya hemos visto, sobre todo en la WNBA, como ha habido entrenadores que han pasado del masculino y no lo han hecho nada mal. Hay otros que la verdad que sí les ha ido peor, pero yo creo que en general, pues por probar que no se pierda, yo creo que a lo mejor si lo tenían ya pensado de antes y como dijiste tú, no encontraron un entrenador top, pues a lo mejor apostaron por alguien que ya conocían, alguien a lo mejor cercano, que tenían ya trato con él y no quisieron arriesgarse pues a fichar a un desconocido. Pero en general yo creo que a lo mejor es algo que con el paso del tiempo se acaba aclarando y conociendo un poco mejor lo que pasó. Creo que a la hora en caliente tampoco saldrá mucha más información y sobre todo pues teniendo ahora todo esto de la pandemia, de un partido suspendido al descanso justo el mismo día, creo que a lo mejor pasa un poco a segundo plano, pero a lo mejor en algún momento sabemos de verdad qué pasó en esa destitución, porque como dijo Noelia, realmente yo creo que es el mejor momento de Zurich en la temporada, así que la verdad que es bastante llamativo. Y bueno, si no tienes nada más que decir de esto o de algo en general, pues yo creo que con esto ya podemos ir cerrando. La verdad es que creo que lo hemos tratado bastante todo. Así que veremos cómo se adapta el vestuario y qué cambios vemos en el equipo. Tengo ganas de ver a ver si con Julve pues consigue sacar la mejor versión de todas las jugadoras, que este inicio de temporada sí estamos viendo jugadoras que estaban dando un paso adelante muy importante, como Sonia Petrovic, Sonia Basic ahora mismo, perdón, se cambió el apellido. Así que veremos. Yo creo que a lo mejor el equipo sí necesitaba sangre nueva, pero bueno, eso no deja de ser un poco extraño de que si realmente tan poco crédito le quedaba a Eric Suris, no sé por qué le renovaron en verano. Si es verdad que tardaron mucho en hacerlo, había muchas dudas porque era casi septiembre y todavía no había entrenador. Pero veremos. Seguro que los que han tomado la decisión lo han meditado muy bien, porque de hecho es un entrenador que lleva 4 años y medio entrenando al equipo, así que si lo han meditado bien, supongo que el cambio será para bien. Así que nada, solo confiar. A mí lo que me da a entender un poco eso de que lo hayan destituido justo en el momento que el equipo lo estaba haciendo lo mejor de la temporada. Yo creo que fue un poco porque ya lo tenían premeditado, de que a lo mejor estaban buscando el nombre ideal, y a lo mejor no cuestión de prestigio, sino que les dé confianza a ellos, y a lo mejor vieron algo en este entrenador pues que les gustó y les inspiró confianza como para el proyecto. Así que con el paso del tiempo, cuando ya hayan pasado un par de partidos y sobre todo la Euroliga y el partido contra Avenida, pues creo que ya podríamos hablar con datos de lo que está haciendo este entrenador y que tal está yendo el Girona. Yo sobre todo lo que le pido desde aquí, que no creo que lo vaya a escuchar y menos antes del partido del martes, es que jueguen junto a Laia y Chelsea. Creo que es lo que más le pedíamos a Zurich y creo que puede ser una de las claves de este Girona. Así que con esto ya sí que podemos ir despidiendo. Así que como siempre, Noelia, un placer tenerte por aquí, que obviamente gracias a ti puedo hacer esto. No, gracias a ti por organizar todo esto y igualmente encantada de hablar contigo y de todos estos temas. Y que sepan que abajo en la caja de descripción tienen todo, sobre todo lo que siempre recomiendo es seguirnos por Twitter, que es lo más rápido para poner las noticias y después el artículo también lo ponemos por Twitter, así que más cómodo seguirnos en Twitter que en la web, que no hay notificaciones ni nada, pero obviamente en la web si entras todas las mañanas pues tendrás todo el contenido de las distintas ligas, así que como siempre recomiendo seguirnos en todos lados y estar atentos al siguiente programa que va a ser analizando Connecticut Sun en esta agencia libre. Que bueno, creo que ha sido un programa que ya lo tenemos grabado, que ha quedado bastante interesante, sobre todo sabiendo que Elisa Thomas, que la nombramos antes en Praga, termina el contrato, así que nos escuchamos en ese próximo programa. Pain on my heart, I'll never shake it. Hurt on my chest, I try to fake it. Live every day, I try to make it. But you're gone, gone,